Arauca. Comunicación, escrita, radial y televisiva presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Lunes 5 de marzo del 2018. Saludos amigos de parte de Wilson Suárez y Héctor Suárez también, que está en los controles. Ayer he ido a visitar a mi mamá al cementerio general. He entrado, como siempre está a la derecha, a la entradita, y los escaleritas me dicen: Don Wilson, miren los Careaga lo que lo están haciendo el cementerio. Y veo un poquito a la izquierda y encuentro encalaminado todo un sector. Claro, mi primera fuente, los escaleritas, que son los Careaga. Yo me había olvidado que ahí había un mausoleo. Me había olvidado y he dicho: qué barbaridad, creo que ese era un espacio verde, ¿cómo van a hacer? Personalmente no estoy de acuerdo. Después me recuerda y me dice: pero ahí estaba el mausoleo de Costa dos Reis. Es renegado. ¿Para qué les cuento? Tengo algunas imágenes, a ver si nos da tiempo para ver las mismas. Hoy día 5 de marzo, después del mediodía, de nuevo en Palmasola. Ese mundo en el que viven los reos y también las que están cumpliendo una pena en Palmasola es un mundo ajeno al resto de Santa Cruz. Ahí adentro no hay reglas normales, las reglas son de ellos. Es más, hace algunos días, porque tienen sus propios guardias en el interior de Palmasola, que son guardias pagados y contratados por ellos mismos, encuentran un celular, fruto de una pelea entre dos reos, un celular en el que encuentran imágenes de pornografía. Revisan las imágenes de pornografía y estaba ese reo que poseía el celular con niños y niñas. Pero además con otra mujer que había sido su pareja. Y una de las niñas había sido la hija de su pareja. Todo eso ocurría en Palmasola. A raíz de ello, la llaman le dicen al reo: tienes que llamar a tu pareja, dile que te venga a visitar. Le llama: ven a visitarme. Va y la detienen. Que claro, qué fácil, ¿no? Para los miembros de seguridad, llámale para que venga a entregarse. No se han dado ni el trabajo de identificar dónde vivía, qué había, y por ahí encontraban más indicios de estos hechos de pornografía. No se han dado el trabajo. Le han dicho al reo: llama a tu pareja. Ha ido, se ha entregado. Y al día siguiente, porque estaba detenida, aparece muerta. Se había matado. Y claro, cuando uno está a cargo de la FELCC, de la FELCB, está a cargo del Estado boliviano, lo mismo que en Padilla, lo detienen, se va al calabozo o a la caseta de reclusión y sería suicidado. Y está a cargo del Estado boliviano, y es por eso que en el Estado boliviano no hay garantías. Y antes no ha habido y ahora tampoco hay garantías. Y ha ocurrido también en otros lugares dependientes de la policía boliviana. Por eso es que la policía boliviana es una de las instituciones con menor credibilidad en el país, según las encuestas, junto con el Ministerio Público. Son las que menos credibilidad tienen de la población. Coincido yo, qué coincidente soy. Pero eso ha ocurrido en Palmasola y hoy empiezan a darse unas informaciones y otras, que hay una lista de no sé cuántos que estaban fugando, que se estaban escapando, después los detienen a otros cuantitos, pero ya es el hecho en Palmasola. Ahí hacen lo que quieren, ahí no hay ley. ¿Qué van a entrar para corregirse? No, por favor. Aquí, ¿cómo será la situación en San Roque? Lo cierto es que hay hacinamiento, pero terrible. Hacinamiento terrible. ¿Y esa cárcel que prometieron hacer en Duraznillos? Nada, no les interesa. ¿Qué les va a interesar? Después de la pausa vamos a seguir aquí en el circuito electoral, amigos.
Circuito Electoral. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Eres canchero y rendidor. Eres un fan del ahorro. Si eres fan del ahorro, construye y gana con Fancesa. Rasga la flecha y encuentra tu tarjeta premiada donde rompes la bolsa. Y gana sin sorteos, uno de los 3 autos 0 kilómetros, o cualquiera de las 20 motocicletas, o una de las 50 bicicletas. También hay 680 bolsas de cemento gratis y 1.200 premios a elección. Fan de Fancesa, fan de lo nuestro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Red Chuquisaqueña de Comunicación. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Merecido homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer en el mundo. La conquista de los derechos de la mujer comienza con el sufragio femenino universal, seguido del derecho de ocupar cargos públicos, derecho al trabajo y formación profesional. En Bolivia se tiene derechos específicos como la paridad y alternancia en la política, la protección estatal del derecho a la salud, la educación, la no violencia y la no discriminación. En el Día Internacional de la Mujer, rindo mi homenaje a las valerosas mujeres de Bolivia, del departamento de Chuquisaca, especialmente del municipio de Sucre. El Consejo Municipal de Sucre trabaja por el cumplimiento de las políticas públicas, velando el ejercicio a la vida, la salud, la integridad y la dignidad de la mujer. Consejo Municipal de Sucre. Gestión de puertas abiertas para seguir construyendo juntos. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Eres canchero y rendidor. Eres un fan del ahorro. Si eres fan del ahorro, construye y gana con Fancesa. Rasga la flecha y encuentra tu tarjeta premiada donde rompes la bolsa. Y gana sin sorteos, uno de los 3 autos 0 kilómetros, o cualquiera de las 20 motocicletas, o una de las 50 bicicletas. También hay 680 bolsas de cemento gratis y 1.200 premios a elección. Fan de Fancesa, fan de lo nuestro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Red Chuquisaqueña de Comunicación.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Merecido homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer en el mundo. La conquista de los derechos de la mujer comienza con el sufragio femenino universal, seguido del derecho de ocupar cargos públicos, derecho al trabajo y formación profesional. En Bolivia se tiene derechos específicos como la paridad y alternancia en la política, la protección estatal del derecho a la salud, la educación, la no violencia y la no discriminación. En el Día Internacional de la Mujer, rindo mi homenaje a las valerosas mujeres de Bolivia, del departamento de Chuquisaca, especialmente del municipio de Sucre. El Consejo Municipal de Sucre trabaja por el cumplimiento de las políticas públicas velando el ejercicio a la vida, la salud, la integridad y la dignidad de la mujer. Consejo Municipal de Sucre. Gestión de puertas abiertas para seguir construyendo juntos. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Circuito electoral. La radio, porque transmitimos todo, había el acto de oncología en el que habló el señor Johnny Camacho del CEDES y también el gobernador Esteban Cruz, y estábamos transmitiendo como transmitimos todo, y de todos. Y un rato de esos el gobernador dice, hemos tenido que contratar 8 medios, porque si no, no transmiten lo que decimos. Y entonces he dicho yo, ¿por qué estoy transmitiendo? ¿Por qué estoy transmitiendo si a mí no me han contratado? Pues tenemos que transmitir, ¿no? Porque mis oyentes quieren saber de todo. Y el gobernador, molesto con varios medios, esto es lo que decía en algún momento de esa su participación. Quizás, queridos periodistas, vamos de cómo bajando. No es culpa de los médicos, no es culpa del personal de salud, sino así hemos encontrado, así hemos estado desde los gobiernos pasados. Y si bien hemos sido críticos, pero como somos críticos, no destructivos, sino constructivos, tenemos que mejorarla. Tenemos que ser muy diferentes. Tenemos que ser más humanos. Tratando de eso, yo les digo gracias a la doctora Maribel, que nos llegó como un anillo al dedo a la ciudad de Sucre. No es por alabar. Pareciera que hay un celos externo o algo interno también. Siento o presiento personalmente. Y entre ellos, ¿qué reclamamos? Por ello vamos a hablar larguito, pero no todos los medios van a sacar todo. Lindo sería que cuando se habla de salud, debíamos difundir casi todo. Pero sin embargo, alguien tiene que decir, no es culpa del periodista que está aquí, nos acompañan, gracias. Sino el jefe tiene que decir, este sacas y esto no me sacas. Y por ello quiero decirles, yo preocupado personalmente, preocupado ¿por qué? Porque cuando hacemos algo, siempre van a minimizar. Y cuando hablo de minimizar, ¿y por qué hablo de minimizar? Y vemos que la minimización de la información radial, televisivo, es casi continuo, es casi sistemático. Y ese día nosotros entregamos aquí, yo contento, convencido con los médicos, confiados, personal
de confianza en el área profesional, que ustedes han estudiado, que han trabajado, se han sacrificado, siento que han pasado por la universidad. Y esa confianza tienen algunas especialidades exclusivas en el área de oncología. Pero ¿qué vemos ahí? Vemos como en el Correo del Sur, hablan, al día siguiente sacan el cemento de... El puente había estado ejecutándose una obra X del gobierno aquí en la sombrería de Charcas, una plana entera. ¿Acaso hemos hablado del cemento? Hemos hablado de salud, hemos hablado de cómo salvar la vida, hemos hablado, hoy podemos hacer un tratamiento de cáncer, igual que en Chile, el mismo, con la misma estrategia, con el mismo trabajo, con el mismo profesionalidad de calidad, se podría hacer el tratamiento. Un tratamiento con videoconferencias a la cabeza de la directora del instituto, que se podía hacer trabajos para salvar la vida, para que nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas, que algunos tendrán recursos económicos, o algunos no tendrán, o algunos tal vez no tienen nada, ni un centavo en la casa, pero tienen el derecho a acceder al tratamiento del cáncer. Pero en el Correo del Sur me sacan, de este vuelo me sacan, queridos profesionales de salud, nos sacan que hoy día se inaugura en la oncología, el Instituto de Chuquisaca de Oncología, y me sacan el cemento del puente había estado invadiendo a Sucre. Y la pregunta es, ¿primero es el cemento o primero la salud? ¿Y por qué ocultan la información? Es la pregunta. Cuando vemos en la radio global, tratan los mismos comunicadores, dirigen, o el dueño, tratan de minimizar. Tienen que buscar a alguien. ¿Para qué? No, pero acaso en la oncología ahí, y incluso ahí, doctora, por si acaso no has aclarado. ¿Qué dijeron? Dijeron, no, teníamos información de diferentes hospitales, han traído el equipamiento. Equipamientos usados, han juntado y se han inaugurado con el presidente Evo Morales. ¿Qué hace eso? Es daño a la salud. Dañino encima de aquella gente, de nuestras hermanas. ¿Cuántos estamos aquí con los hermanos del cáncer? ¿Pacientes cuántos tenemos, doctora? Más de 2.500 y 22.000 atenciones. 2.500 pacientes. Yo les digo, Correo del Sur, Global, Antena 2000 y La Plata, no son como medios, son personas que hacen daño. En vez de alentar a aquel paciente, que pueda alentar, que sí es confianza, que sí tenemos personas profesionales de Chuquisaca trabajando. Empezamos con 2, con 3, ahora vamos sobrepasando sobre los 60, o como 50, trabajando aquí, sacándose la mugre. Pero alguien te dice, no, pero ese personal, oiga, es capacitado por 2 días, por 3 días, y eso no nos sirve, parece, en otras palabras. ¿Qué significa eso? ¿Desprecio? ¿Discriminación? Eso es lo que decía don Esteban Urquizu esta mañana, que se defiendan los medios, ¿no? Que se defiendan los medios, pero cuando yo escuchaba y decía, hemos tenido que contratar 8 medios, decía, yo estoy transmitiendo y a mí no me han contratado. Y claro, los demás tienen sus propios medios. Radio Encuentro, que es del Centro Juana Zurduy, vinculado al MAS. Radio América, del IPTK, Franz Basdios, vinculado al MAS. Otra emisora vinculada a un funcionario de la gobernación. Otra emisora vinculada a un familiar del gobernador. Y así tienen sus propios medios, que son con los medios que trabajan. Y cuando se han encontrado las bolsas de cemento del puente en una obra a 2 cuadras del centro de la plaza, en diagonal, 2 cuadras y una diagonal de la oficina del gobernador Esteban Urquizu, ¿es mentira? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Eso quieren que ocultemos? ¿Que no se diga lo que se ve? ¿Acaso el gobernador no ha dicho, yo voy a ser el principal promotor de la venta del cemento francesa? A 2 cuadras
y la diagonal consumiéndose el cemento del puente. ¿Por qué el cemento del puente es más barato, es más fácil traer desde Tarija para construir una obra que está administrada por el MAS, que es culpa de quién? ¿De los medios? ¿Los medios han traído el cemento del puente? ¿Los medios administran esa obra? Pero por favor, hay que ubicarse. Está bien que trabajen con sus medios, problema de ellos. Si se convencen entre ellos y cada vez pierden más adeptos, problema de ellos. Así les va en las encuestas. Y he pasado un ratito nomás de don Esteban Urquizu, y eso que no hemos sido contratados, porque nosotros tenemos que transmitir todo, porque el oyente y el televidente tienen que saber de todo, pero hay que decir todas las verdades, no las que nos convienen. Y el tema del oncológico, veremos en el transcurso de las semanas y de los meses cómo está. ¿Por qué no hay un convenio que funcione entre la universidad y el CEDES? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no cuadra? Bueno, en la radio ustedes han debido escuchar 47 minutos, más de 47 minutos, la participación de Esteban Urquizu y también el señor John y todos los demás, pero en un espacio que en la radio no hemos transmitido porque estábamos contratados, ni éramos parte de esos medios. Hemos transmitido porque los oyentes requieren informarse, como transmitimos todo, y eso que nosotros llegamos también a las provincias chuquisaqueñas. Después de la pausa, hace algunas semanas, hace un par de años en realidad, pero no pasa de moda, don Jaime Bailey es un comunicador, periodista, entrevistador peruano. Se fue del Perú a Miami, vivió los momentos en los que había crisis con Fujimori, los momentos en los que había amagos de dictadura, vivió también los momentos de los grupos terroristas, que hay que decirlo, los grupos terroristas del Perú dejaron de tener fuerza gracias a Alberto Fujimori, y que de Alberto Fujimori cerró el Congreso, cambió su constitución, y de ser un buen presidente se convirtió en una plaga de corrupción, porque le gustó la reelección y seguir en el poder, y al final tuvo que salir hasta el Japón, y cuando volvió ya no era presidente. Pero esa es la historia que no la voy a contar yo, estoy contando simplemente porque Jaime Bailey ahora trabaja en Miami. Y hay otro que era conductor y entrevistador de televisión en la CNN, el señor Ismael Cala. Sí, estuvo también, hace poquito estuvo en Sucre. Pero Jaime Bailey lo entrevista a Ismael Cala. Es interesante. Después de la pausa les voy a invitar a escuchar, por si acaso, a Jaime Bailey, lo pueden escuchar en la radio Capital a las 7 de la noche, y también en la red chuquisaqueña de comunicación. La pausita, amigos, ya volvemos. Circuito electoral. Eres canchero y rendidor. Eres un fan del ahorro. Si eres fan del ahorro, construye y gana con Fancesa. Rasga la flecha y encuentra tu tarjeta premiada donde rompes la bolsa. Y gana sin sorteos uno de los 3 autos 0 kilómetros, o cualquiera de las 20 motocicletas, o una de las 50 bicicletas. También hay 680 bolsas de cemento gratis y 1.200 premios a elección. Fan de Fancesa, fan de lo nuestro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Mujeres! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Merecido homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer en el mundo. La conquista de los derechos de la mujer comienza con el sufragio femenino universal, seguido del derecho de ocupar cargos públicos, derecho al trabajo y formación profesional. En Bolivia se tiene derechos específicos como la paridad y alternancia en la política, la protección estatal del derecho a la salud, la educación, la no violencia y la no discriminación. En el Día Internacional de la Mujer, rindo mi homenaje a las valerosas mujeres de Bolivia, del departamento de Chuquisaca, especialmente del municipio de Sucre. El Consejo Municipal de Sucre trabaja por el cumplimiento de las políticas públicas, velando el ejercicio a la vida, la salud, la integridad y la dignidad de la mujer. Consejo Municipal de Sucre. Gestión de puertas abiertas para seguir construyendo juntos.
Circuito Electoral. Les invito a escuchar, seguro que se van a divertir. Jaime Bailey, ¿con quién? Con Ismael Cala. A propósito de estas entrevistas, esta no es una entrevista frontal. En la Confederación de la Prensa hay divisiones. Don Héctor Aguilar, que de paso es sucrense, anda peleado con un sector de los periodistas que no han reconocido su congreso. Y uno de los impulsores de esa tendencia de no a la reelección de don Héctor Aguilar, así es don Ramiro Echazú. Y esta mañana han estado en debate en la radio. Don Héctor Aguilar, que ahora se ha hecho elegir nuevamente, y don Ramiro Echazú, se han dicho lo que han podido, para que ustedes en otra escuchen la radio y puedan escuchar este tipo de debates. Aquí está Jaime Bailey entrevistando a Ismael Cala. Jaime, gracias por venir. No, hace muchísimo tiempo que yo quería venir y de hecho yo quería tenerte a ti en mi programa, nunca ocurrió y bueno, pues aquí estoy yo primero en el tuyo. Gracias. Y tú te has quedado sin programa de CNN porque tú renunciaste, Ismael. Sí. Y esto a muchos, y me incluyo, nos deja sorprendidos porque tenías un gran éxito en CNN. Muchos envidiábamos tu posición en CNN, soñábamos con tener tu programa. ¿Por qué renunciaste? Porque creo en los ciclos. Y tú sabes que cuando me empecé a sentir, una, en zona de confort, dos, en que la rutina ya como que era demasiado predecible, a pesar de que sí había lo diferente de que cada entrevista es única, porque cada personaje es único, pero el formato, y luego esta otra faceta que yo nunca en mi vida imaginé que me iba a convertir en una especie de coach de vida, estratega de vida, motivador, fue ganando mi corazón, fue ganando mi pasión. Digamos que yo nunca fui un periodista per se. Si tú miras mi carrera, yo en el otro canal local de aquí de Miami... Tú has dicho que eras un comunicador. Siempre he sido un comunicador, porque desde los 8 años fui actor, después locutor, después hice programas de juegos, de variedades. Me encantó el periodismo, decidí no estudiarlo en Cuba, porque consideré que era una farsa estudiar periodismo en Cuba, y lo estudié en Toronto. Y ahí entro en CNN como pasante en el 2001. Entonces, para mí fue un sueño realmente desde el 2001 llegar al prime time de CNN en español, y con el formato que yo más o menos podía llegar era con un programa de entrevistas. Sí, que lo hiciste súper bien, 5 o 6 años, pero te fuiste porque tú elegiste el momento. Ahora, tú te sientes entonces más un motivador, más un escritor que un periodista, ¿no? Totalmente. Yo te respeto a ti, respeto a todos los que de verdad ponen su corazón y tienen 150% su ADN en el mundo de las noticias. A mí me asfixian las noticias. Yo llego a un momento que tengo que salirme de las noticias porque de verdad que empiezan a controlar mi vida y siento que me envenenan Eso por te iba dentro. a decir, intoxican tu lado positivo. Me envenenan por dentro, puedo entender. sacan lo peor de mí y de verdad que hay momentos en los que yo tengo que decir, espérate un momentito, que hay que ponerse el antídoto, y el antídoto es todo lo que es hacia adentro. Comprendo, entonces por eso te tenías que ir. A pesar de que tu programa lo hacías en un tono siempre optimista, ¿no? Pero hay noches que yo no dormí. O sea, hubo muchas noches que yo terminé el programa y la adrenalina de terminar el programa. Mira, ahora mismo tú estabas hablando de Venezuela y yo recuerdo que una de esas noches que yo no dormí fue la entrevista con la fiscal general de Venezuela en vivo, cuando la señora me decía, estás desinformado. Eso que me dices no está correcto. Y yo le dije, si usted me vuelve a decir una vez más que estoy desinformado, y ya como que perdí la compostura. Ya, te entiendo. Y eso provocó que la Asamblea General de Venezuela me llevara como tema de la Asamblea y casi me declararan persona no grata en el país. Entonces hubo muchas noches que de verdad, al ser una cadena internacional, yo tenía que contenerme porque en primer lugar puedes crear un gran problema entre gobiernos, situaciones internacionales tensas, y a veces lo que me venía por la mente, que yo quería decir, como tú has podido decir aquí, eres un hijo de Putin, no lo podía decir. Claro. Y me hace mala sangre. Entonces, ¿para qué tengo que hacer algo que de verdad me contenga? Mejor prefiero sacar lo mejor del ser humano. Sí, o sea que te has liberado. No te sientes arrepentido, has tomado una buena decisión. No, yo me siento totalmente agradecido. Porque creo que CNN, con la oportunidad que me dio,
propuso una fórmula que fue un ganar-ganar para la cadena y para la carrera de Ismael Cala. ¿No se te ocurrió decirles a los ejecutivos, ahora que yo me voy, ¿por qué no contratan a ese muchacho peruano, Baylis? ¿No se te ocurrió? ¿Tú sabes por qué no se me ocurrió? Porque es que los ejecutivos que me contrataron a mí, Cintia, Eduardo, te contrataron a ti también para decían, Mega ese TV. Está loco, aléjenlo. No, pero Camilo lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, y es un gran profesional. Sí, Camilo es un clásico. Sí. Pero he leído por ahí que vas a hacer en YouTube algo parecido, una cosa semanal de entrevistas. Estoy haciendo entrevistas porque parte de Cala Enterprises, que es mi proyecto empresarial, es promover las carreras de otros autores, de otros conferencistas. Entonces yo no estoy haciendo en YouTube entrevistas a políticos, estoy haciendo entrevistas a personas que tienen también libros o que dan conferencias, que dictan talleres, y es una especie de promover en este ámbito del tema del bienestar, el mindfulness, el liderazgo, a otra gente que también quiere pues cambiar el mundo hacia lo positivo. ¿Ya comenzó o va a comenzar? Ya comenzó. Ya comenzó. De hecho, relanzamos ahora, recientemente, en enero, una nueva temporada con un nuevo look y mucho más profesional. Y la verdad que para YouTube estoy contento porque es un híbrido entre televisión tradicional, pero en YouTube. En el formato moderno, que es el que ahora funciona a escala global, ¿no? ¿Por qué hay alguna gente... Si te hago la pregunta de buena fe, ¿por qué hay alguna gente que dice, no, en realidad Ismael no renunció de CNN? ¿Se pelearon? ¿Era por plata o era porque no hubo ninguna discordia? Oye, al contrario, lo que más me costó a mí es renunciar a la plata que ganaba. Ya. Entre otras cosas, porque tú sabes la cantidad de años que tú te tienes que probar a ti mismo y hacerle probar a tantos ejecutivos y sobre todo en una corporación tan inmensa como CNN, que vale cada centavo que reclamas. Tú lo habías logrado. Por eso te estoy diciendo. O sea, mira, en realidad mucha gente piensa que fue un salto al vacío. Yo creo que sí fue un salto al vacío, pero yo tengo una máxima que dice, salta que la red aparece. Y mientras tú vives en la zona de comodidad, atado a tu salario y a tus posibilidades de todos los días más o menos tenerlo seguro, una parte de mí empieza a morir. Y me sucedió desde que yo tenía 10 o 15 años. Entonces, es parte de mi personalidad. Puede ser también de que muchas de las cosas que yo tengo de herencia de una mente bastante volátil, por decirlo, inquieta. Ambiciosa, pero todo eso es bueno. Exactamente. Y entonces, ahora, digamos, tú fundas tu corporación en los viajes, los ciclos de conferencias, motivaciones... formaciones con empresas a través de escala corporativa, viajes a India, por ejemplo, que vamos en abril, Montaña Azul, Costa Rica, Israel en octubre, pero todos son viajes con un propósito de despertar de conciencia. O sea, no es para hacerte la postalita en India, sino yo te ayudo con un grupo de expertos a hacerte entender por qué el viaje no solo es beneficioso para que tú descubras una nueva cultura, sino para que tú ensanches tu visión del mundo. La gente que viaja es mucho más tolerante. Sí, es verdad. La gente que viaja se educa, se cura del nacionalismo. Exacto. Se compara y se da cuenta que no es superior como tanto pensaba a otros. Sí. Y tú viajaste fuera de Cuba, ya ibas a tener 30 años, ¿verdad? Casi. Casi. O sea que, digamos, tú creciste, te educaste y eras más o menos famoso en Cuba antes de irte a Canadá. Puedo decir que la verdad yo fui profeta en mi tierra. ¿Te iba bien? ¿Hacías radio, hacías televisión? Me iba bien. Me iba bien relativamente. Claro. Me iba bien profesionalmente, me iba mal en el sentido de que yo desde los 7 años, cuando no sabía qué era el comunismo, cuando no sabía quién era del todo Fidel Castro, ya yo sabía que quería viajar y que quería salir de mi pequeño pueblo y conocer el mundo. Santiago de Cuba, ¿no? Sí. Vivías con tu mamá. Pero yo soy del Caney, que es un pueblito en una loma, en una montaña cerca de Santiago de Cuba. Y te fuiste con casi 30 años. ¿En qué circunstancias a Toronto? Pues en las circunstancias de cualquier cubano que por muchos años desesperado trataba de salir de Cuba. Yo en el 92 me iba en una balsa. A mí me dejó la balsa porque una amiga, que por cierto no voy a decir su nombre, pero que la acabo de ver recientemente en mi viaje a Cuba después de 15 años sin ir, y yo le recordé la anécdota y le dije, ¿te acuerdas que nos íbamos en balsa y por tu miedo, gracias a Dios hoy digo, la balsa se fue el lunes, nos habían dicho que se iba miércoles? Año 1992, donde Cuba estaba en pleno periodo especial. Gracias a Dios, tú te hubieras echado al mar en esa balsa. Gracias a Dios. Ellos llegaron y se fueron de Santiago de Cuba y llegaron a la base naval de Guantánamo. Pero yo digo gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque
mi vida fuera otra. Jaime, cuando uno mira hacia atrás, tú dices, ¿qué hubiera pasado del Ismael Cala que hubiera salido de Cuba a Guantánamo, a Miami, y no hubiera pasado por el proceso de transformación personal que fue tan radical para mí, el haber llegado y vivir 6 años en Canadá? Toronto, donde fuiste a la universidad, te graduaste de periodista. Juré por la reina de Inglaterra, que es la reina de Canadá. Gran país, Canadá. Ser ciudadano canadiense. Una maravilla, Canadá. ¿Y llegaste en avión? ¿Qué hiciste? ¿La Habana, Toronto? No, a Canadá no llegué en balsa. No. Pero lo hiciste en un vuelo directo. En un vuelo directo. La Habana, Toronto. ¿Y conseguiste que te invitaran? O sea, ¿cómo...? Conseguí que me invitaran, gracias a un amigo, 2 funcionarios de una organización cubana. Yo hice mis 11 días de animación turística de una delegación con músicos y todos, y luego decidí quedarme. Y para Cuba en su momento fui un desertor, un enemigo de la revolución, un traidor, un apátrida. Pero bueno, yo creo que ¿qué cubano no conoce la historia? Claro. Nos piden publicidad. Después de la pausa te voy a preguntar cómo fue este viaje tan sentimental a Santiago de Cuba, La Habana, el Caney, que hiciste a finales del año pasado. O sea, hace pocas semanas, ¿no? Regresé hace poco. Claro, hace pocos días. Pero, digamos, eres canadiense. Ismael Cala es canadiense. Sí. Y también eres norteamericano, estadounidense. Y también cubano. También cubano. Muy bien, estupendo. Del mundo. Del mundo, claro, claro. Es un placer conversar contigo, Ismael. Gracias, Jaime. Sería más grande el placer si me hubieras recomendado a CNN. Nada es perfecto. Regresamos con Ismael Cala, ya volvemos. Bienvenido de vuelta al programa. Ha venido el gran Ismael Cala, que se convirtió en una estrella en el CNN. Vende muchísimos libros inspiracionales y es un prestigioso motivador y conferencista que viaja por todo el mundo. Me interesa tu historia sentimental con Cuba. Tú te fuiste más o menos con 30 años, ¿verdad? Sí. Y por lo que leí recientemente, tú trataste de volver el año 2002. Y de hecho llegaste al aeropuerto de La Habana, ¿no? Santiago. Ah, llegaste. Directo Toronto, un vuelo a Santiago de Cuba. Esto era el año 2002. 20 de diciembre del año 2002. O sea, van a ser 15 años, 14 años, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaste al aeropuerto? ¿Cuánto tiempo llevabas sin ir a Cuba? No, mira, yo salí en el 98. Desde que te habías ido. 98. En el 2001, mi abuela empieza con Alzheimer. Y mi madre, desesperada, me dice, Ismael, ven pronto. ¿Por qué no vienes? Porque tu abuelita, yo no sé cuánto le va a durar. Logré entrar, con mucho miedo, imagínate, mi primera entrada a Cuba después de haber salido, 2001. En el 2002 mi abuela sigue con el Alzheimer mucho más avanzado y mi madre me dice, regresa porque yo veo que esto es cada vez peor, no te va a reconocer cuando vuelvas. Y mi abuela es como mi madre, o sea, mi abuela me crió a mí casi a la par de mi madre, había perdido el hermano de mi mamá, mi tío, que yo no llegué a conocer, y volcó todo ese vacío emocional en mí. De hecho, muchas veces yo tuve que purgar la culpa de que la enfermedad de mi abuela la había producido yo por mi ausencia, porque tenía una codependencia totalmente enfermiza conmigo. Y llego al aeropuerto de Santiago de Cuba y un oficial de inmigración muy joven me dice, oh, Ismael Cala, tú sigues viviendo en Canadá, ¿verdad? Pero un momentito voy a llamar a mi supervisor. Yo dije, esto huele mal. Llamó al mismo señor que me había dejado entrar en el 2001. Y esta vez el hombre tomó mi residencia de Canadá y me dijo, hay un problema con su residencia en Canadá. Usted debe regresarse y traerme una carta aclaratoria que diga que esto no está vencido. Yo le digo, espérese un momentito. O sea, usted no me está diciendo que hay problemas con todo lo que le he pagado a Cuba para entrar. Usted me está diciendo que es mi residencia, que dice aquí Permanent Residence. Es casi español, le falta la E para que sea permanente. Esta fecha es la de donde se emitió, no la de expiración. No había vencido, era permanente. Por supuesto. Pero en un país donde cada persona puede ejercer su pequeño poder y engrandecerlo de manera arbitraria, yo lo único que atiné a decirle fue, usted ve a aquel muchacho que está acá, allá, es canadiense. Viene invitado por mí, dígale que yo no voy a entrar para que él tome la decisión de si se queda o no se queda. Y lo segundo es, llámeme al representante de Air Canada porque aquí entonces no me quedo un minuto más. O sea que tú también te enfureciste un poco. Me enfurecí porque, bueno, es que te digo sinceramente, el día más... Te estaban humillando. El día más humillante de mi vida. Y la humillación no termina ahí, la humillación fue cuando regresé a Canadá en un avión que le llaman ferry out, vacío. Vacío. O sea, te deportaron. Me deportaron y como era un ferry out, porque era un charter que llevaba turistas a pasar Navidad en Cuba, el vuelo se regresaba solo con la tripulación. Qué triste. Iba yo, iba este canadiense que era mi invitado a Cuba,
Y todos los pilotos... Bueno, fue un buen amigo el canadiense. No. Después me dijo que no te voy a mirar más la cara, me has hecho gastar más de $3,000 en este viaje, me dijiste que era tu segundo viaje, que era seguro ir a Cuba, y mira lo que me pasó. Y no entendió. Pero te deportaron en un avión de Canadá, tú solo. Sí, Navidad. Y cuando llego a Toronto me abren las maletas como que llegó un terrorista. No. Y ahí les digo yo a los canadienses, pero ¿por qué ustedes abren estas maletas que nunca entraron a Cuba? Yo recuerdo el tipo me miró y me dice, ¿cómo crees que no eres altamente sospechoso que el país donde naciste te ha negado la entrada? Qué horror, ¿no? Ese día yo dije, pues ¿sabes qué, Ismael? Este es uno de los riesgos de tú haber salido de Cuba. Sí. Mira hacia adelante, bloquea Cuba emocionalmente. Rompiste con Cuba. Rompí con Cuba. Yo hubiera dicho no regreso más. Yo no regresé por 15 años. Claro. Murió mi abuela, Jaime. Murió mi padre de esquizofrenia. Y yo no pude ir. Murió mi tía abuela. Qué triste. Que vivió conmigo. O sea, este viaje que yo he hecho ahora fue a ver tumbas, más que otra cosa. 15 años después de esa deportación en un avión desierto de Air Canada. Tiene que haber sido tristísimo para ti enterarte de estas muertes tan sentidas estando fuera. Y no poder ir, porque cuando tú te enteras de una muerte y tienes la opción de decir, agarro un avión y voy a estar con mi familia. En ese momento vivía toda mi familia en Cuba, mi madre, mis hermanos, todo el mundo. Porque tu mamá está ahora aquí, ¿no? Sí, pero eso fue mucho después. Mi madre salió en el año 2006. Imagínate. Entonces pasaron muchos años en los que yo estuve solo, como migrante, arreglándomelas como pude, ¿no? ¿Te costó trabajo antes de viajar a Cuba hace pocos días? ¿Te costó trabajo perdonar ese agravio, esa afrenta que te habían infligido y dejar atrás el rencor y decir, a ver, ¿regreso? No, ya estaba perdonado. Ya estaba perdonado. Yo creo que parte del trabajo que yo he hecho con toda mi historia personal es no victimizarme por nada de lo que me pasó. Muy bien. Me costó mucho trabajo. Muy inteligente. Pero la verdad te digo, hay sentimientos ahora totalmente neutros, de perdón. ¿Cómo fue el viaje? Cuéntanos. Pues el viaje es una montaña rusa de emociones. ¿Desde dónde partiste? Miami, uno de los tantos vuelos de American Airlines que ahora te llevan directamente a La Habana o a Santiago de Cuba o a Camagüey. ¿Dónde aterrizó tu vuelo? En La Habana. En La Habana. En La Habana. Te reconocía todo el mundo, me imagino. Me reconoció mucha gente. Claro, pues sí. Pero yo, según yo, iba de muy bajo perfil. Y la verdad te digo algo, cuando la chica, que era muy joven, me tocó en inmigración, yo dije, qué bueno que sea tan joven, porque no se va a acordar de lo que yo hice aquí hace 20 años, y mucho menos va a saber todo lo de CNN, porque la señal no estaba ni en los hoteles. ¿Qué pasaporte entregaste al llegar, el canadiense o el norteamericano? El cubano. Ah, el cubano. Claro. Si tú eres cubano, Cuba te hace actualizar tu pasaporte, pagar los fees necesarios, y tienes que ir y entrar a Cuba con el pasaporte cubano. ¿Te dejaron entrar tranquilo? Yo no tuve ningún incidente. Menos malo. Nunca sentí absolutamente nada de hostilidad. Y lo que sí sentí es muchos sentimientos encontrados, porque ¿sabes qué pasa? Yo digo, ese es mi país, esa es mi tierra, ese es mi código. Te sentiste mucho más cubano esta vez. Exacto. Y como había bloqueado por tantos años esta cosa de Cuba por el tema de que no me habían dejado entrar, ahora fue como que dejar fluir el código cubano que estaba bloqueado en mi subconsciente. Eso tiene que ser muy bueno para ti, ¿no? Sí. Muy bueno para ti. ¿Cuál fue el momento más emotivo del viaje? El encuentro con mi maestra vocacional. De hecho, era una de las grandes preocupaciones mías que yo no la volviera a ver más. Tiene 84 años, está saludable, sé que va a vivir Nilda G. Alemán muchísimos otros años. ¿Se acordaba muy bien de ti? ¿Cómo no se va a acordar de mí? Ella no perdió nunca contacto conmigo porque yo siempre le he mandado con alguien que vaya un regalo, en el poder de escuchar está la carta de Nilda. Si Nilda no llega a mi 4º grado, cuando yo tenía 8 años en la escuela primaria, yo hoy no estuviera aquí sentado contigo. Mira, increíble, a los 8 años. A los 8 años. ¿Y qué te dijo Nilda cuando eras un ¿Quién niño? quiere leer en voz alta para trabajar en mi programa de radio? Escribo y dirijo programa para niños. Y yo tímidamente, porque era bastante tímido, la verdad, e introvertido, levanté la mano. Hice la prueba y gracias a eso yo soy comunicador. Qué maravilla y qué bonito que la recuerdes con cariño. ¿Y qué fuiste a su casa? 2 veces, 2 visitas, y me dijo, me has llenado de vida, Ismael, porque mucha gente que yo formé nunca más se acordó de mí, y tú nunca me has olvidado. Muy noble de tu parte. ¿Dónde fue esto? ¿En Santiago de Cuba? Santiago de Cuba. ¿Y ella puede venir para acá? No, ya está muy mayorcita.
No sé si pudiera, pero ahora yo creo que hay mucha más facilidad que antes para que cualquier cubano saque un pasaporte y reciba una invitación. Ya no tienes que tener permiso de salida del gobierno si te dan pasaporte, o sea que es mucho más fácil. Es un gran placer conversar contigo, va a quedar corta la hora, Ismael, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Adelante. Seguimos conversando con el gran Ismael Cala, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa, ha venido esta noche Ismael Cala. Cala se ha hecho famoso en todas partes por su programa de CNN, lo hizo muy bien, hacía entrevistas muy inteligentes, sabe escuchar. Tú eras mi referente, ¿eh? Yo se lo tengo que decir en público porque yo recuerdo haberte visto a ti años atrás cuando yo soñaba con llegar en algún momento a la televisión internacional. ¿Dónde me veías? Y fíjate que... en Toronto, quizás. En Toronto, y ya después cuando en Cuba también habían cosas que llegaban así muy esporádicamente. Pero recuerdo una entrevista, tú entrevistaste a Silvio Rodríguez. Claro. Y yo recuerdo, hace años, y yo recuerdo una entrevista que vi contigo y Silvio Rodríguez que yo dije... Wow, este muchacho, porque estoy hablando de 20 años atrás, año 97. 20 años atrás, yo dije, este muchacho, qué audaz, qué suspicaz, qué inteligencia, y te seguí la pista por tantos años que por eso, y bueno, yo sé que ya lo leíste, pero te lo traje acá porque no sabía yo que lo habías leído. En mi primer libro hay una página que es la 213, donde yo le invito al lector a ir más allá de esos estereotipos de alguien que te parece inalcanzable, como hice yo contigo, cuando yo no tenía un nombre público. Era Ismael Cala, un reportero freelancer de CNN en Toronto, que aspiraba a conquistar el mercado hispano de Estados Unidos y que te escribió un email a ti, ya Jaime Bailey. Tú contestaste, me diste una cita, bajo un diluvio me fui a Key Biscayne, al Sonesta, cenamos por 1 hora, me dijo, eso sí, tengo 1 hora porque estoy en medio de la escritura de mi nuevo libro. A los 60 minutos dijo, ha sido un placer cenar contigo, Ismael, te deseo éxito, espero que te haya sido útil la referencia que te di, no te preocupes que yo pago la cena. Y pagaste la cena. Bueno, menos mal pagué, pero fui un poquito inflexible con el tiempo, es verdad que es una de mis manías. 60 segundos, minutos, fue 1 hora, 1 hora. Esto no debería ser así, debería relajarme un poco. Y a veces a la gente le digo, sí, podemos reunirnos de 4 a 5 y 10 minutos, eso no está bien. Estabas escribiendo un libro. Sí. Pero, entonces yo fui amable contigo. Muy amable. Me alegro. Muy amable, y de hecho fuiste el que me dio el contacto de uno de los directivos de los canales locales, que luego yo me acerqué y luego llegué a trabajar 2 años en ese canal. Entonces, de verdad me serviste de mucho. Me alegro. Te agradezco siempre. Tú has estado a la altura, Ismael, tú me has superado ampliamente, has logrado llegar muy arriba en tu carrera y te has permitido hacer algo que es muy difícil de hacer. Estar arriba en el éxito periodístico y decir, me bajo, porque quiero crecer como persona, quiero expandir mi idea motivacional, llegar a más gente. Esto lo hace muy poca gente, dejar el éxito en CNN, dejar un sueldo tremendo en CNN, para ir por una aventura, digamos, más espiritual, ¿no? Espiritual. Sí, pero mira, mi respeto, ¿sabes qué pasa? Lo hace mucha gente. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que cuando tú en la vida reorganizas tus prioridades y tus valores, las decisiones son más fáciles de tomar. La decisión de CNN de dejar el programa hubiera sido más difícil si yo hubiera sido el Ismael de hace 10 años atrás, que vivía apostando a los logros, el aplauso y el elogio de alguien, y a lo que otros dirán. Como hoy literalmente cada vez me toca 3 pepinos, muchas de estas cosas, quiero ser exitoso bajo mis términos, para lo que me importa a mí, pero por encima de todas las cosas, paz mental. Entonces, yo puse en una balanza todo y digo, en este momento que mi filosofía de vida ha cambiado, ¿qué me da más paz mental? El renombre o irme por este camino. Y por ahí me fui. Y la verdad te digo, sinceramente, extraño mi equipo, extraño el programa, agradezco a la gerencia de CNN, ojalá se abran las puertas para cualquier otro proyecto que no exija tanto de manera diaria, porque amo esa casa y su equipo, pero creo que el ciclo tenía que terminar como terminó. Comprendo. A ver, yo te veo a ti como una persona muy espiritual, insisto, ¿no? Lo has demostrado, porque de otro modo no hubieras dejado el sueldo y el éxito en términos convencionales. Pero tú perteneces a alguna religión, o sea, ¿practicas alguna confesión religiosa o eres solamente espiritual? No, yo fui monaguillo cuando joven. ¿Ah, sí? Mi abuela me inició en la Iglesia Católica hasta que mi propia madre le pidió en aquellos años
de joven comunista en Cuba, le dijo a mi abuela, no lleves a Ismael porque él es un joven comunista. Tú estás desintegrada de este proyecto revolucionario, pero él está creciendo en esta sociedad. Y ahí me quitaron a Dios, porque por mucho tiempo, recordemos que la religión era el opio de los pueblos, claro. para el gobierno cubano. Pero me hicieron un bien. ¿Sabes por qué me hicieron un bien? Porque hay mucha gente que son parásitos de su fe. Te dicen, soy católico. Y yo le pregunto en las conferencias a la gente, ¿y por qué eres católico? Porque tu abuela es católica. Entonces eres católico porque Cristóbal Colón llegó a Américas. Sí. Porque si no fueras católico, si no practicarías una de las religiones de los aborígenes nativos de este continente. Entonces a mí me tocó redescubrir un Dios que no tiene contrato de exclusividad con ninguna religión. Y que me ha hecho abrir el horizonte para entender el por qué la gente ha hecho cruzadas, ha matado a otros en nombre de un Dios que es superior. Yo digo, todos somos iguales. Entonces la espiritualidad mía va hacia adentro, pero creo en Dios. No me preguntes cuál es mi concepto de Dios, porque el concepto de Dios que tengo es un concepto de energía, de inteligencia cósmica superior y de una cosmovisión del mundo que incluye fe. Pero no soy de una religión en particular. Mi madre sí es cristiana, después de haber sido católica. Yo puedo ir al templo que me invites, que no tengo problemas. Muy sabio de tu parte. Háblame un poquito de tu madre, por favor, porque yo tengo 51 años, voy a cumplir 52 en febrero. Y hace poco estuve en Lima y redescubrí el amor por mi madre, que es una señora de 76 años, ¿no? Pero todos los días almorzando con ella en su casa me sentía de nuevo un niño, ¿no? Y me conmovió sentir que ese amor estaba vivo. ¿Tu mamá cómo se llama? Tania, y seguro nos está viendo en su casa aquí en la ciudad de Jayalía, que vive, y yo digo que es la alcaldesa de Jayalía porque mi madre salió de Cuba a los 58 años sin saber conducir, aprendió a conducir, tuvo 2 aparatosos accidentes, se metió en una peluquería dominicana de Jayalía en una oportunidad, pero nunca le tuvo miedo y sigue conduciendo. Y yo siempre pongo como ejemplo a mi madre como líder en mi vida, porque fue una madre divorciada, madre soltera de 3 hijos casi de la misma edad, mamá que se casó con mi papá sin saber lo que le esperaba, porque mi papá sufría de esquizofrenia, pero no fue diagnosticado a tiempo. Una mujer que se enamoró de mi padre faltándole un brazo que mi papá perdió a los 8 años. Y ella fue más allá de los estereotipos de la discapacidad. Revela mucho de su carácter. Exacto. Vio por dentro, se enamoró del ser. Entonces, hay muchas de verdad cualidades que tiene mi mamá por las que yo la admiro profundamente. Y ella debe estar tan orgullosa de ti. Ella es mi mejor publicista. Claro. ¿Lee tus libros? ¿Te los comenta? Los lee todos. Ahora me acaba de llamar y me acaba de decir, perdí la vida, es una piñata, por favor, se lo regalé a alguien que vino a visitarme, tráeme otro ejemplar, más la agenda, más el CD de 7 llaves que he hecho con meditaciones. Y ella lo lee todo, lo consume todo y además se encarga de regalárselo a la gente. Qué maravilla. Tania, te mando un beso. Has hecho un gran trabajo, debes estar feliz. ¿Tus hermanos están aquí también? Mis 2 hermanos están acá, Alexis y Adonis, con sus familias también. ¿Con tu papá te llevaste bien o no tan bien? Yo creo que tuve la mejor de las posibles relaciones, entendiendo que mi papá fue secuestrado por voces en esto que es la esquizofrenia y de lo que yo me he convertido ahora en un activista y pertenezco a la Fundación sin fines de lucro de esquizofrenia y otras enfermedades en Estados Unidos. Pero después de muerto es que yo descubrí al escribir este libro que mi papá fue un héroe, no una víctima. Yo siempre miré a mi papá con lástima, porque le faltaba un brazo, porque vivía encerrado en su cuarto, siendo un ingeniero químico brillante, y la comisión médica pues lo inhabilitó. Entonces yo nunca pude conciliar, encontrar las cualidades para admirar demasiado a mi papá. ¿Y por qué crees ahora que fue un héroe? Porque mi padre, por ejemplo, perdió su brazo a los 8 años con un trapiche de hacer guarapo con caña de azúcar. Y yo nunca me di cuenta que si fuera un niño cobarde, no hubiese estudiado en la universidad ingeniería química azucarera. Entonces, toda su vida desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos.
las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.